nosotros no queríamos grabar este video, pero si no lo grabamos, Miss Flor nos va a reprobar. Así que si quieres apoyar, apoya. Hola a todos, bienvenidos. Hoy empieza su podcast favorito, no se lo pierdan. Habla causa, esta noche nos vamos de casa, de esta noche ya no pasa causa, que esta noche me quedo en su casa. Llevo mucho tiempo ya esperando, creo que ya solo está jugando, la verdad es que yo me estoy cansando, y esta noche la quiero gozando. Habla causa, que esta noche nos vamos de casa, de esta noche ya no pasa causa, que esta noche me quedo en su casa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estés viendo. Hoy les vengo a presentar nuestro nuevo podcast titulado ¡Habla Causa! Porque queremos hablar contigo y queremos expresarnos de toda esta coyuntura política que ha estado sucediendo en los últimos años. Mis causitas y yo hoy te vamos a presentar nuestras experiencias, nuestras opiniones de qué hemos visto que ha estado sucediendo a lo largo de estos años. Empecemos con el primer tema. A ver, chicas, ¿qué opinamos sobre la primera vuelta? Porque yo tengo entendido que la gran mayoría pensaba que iba a pasar Keiko Fujimori con Renovación Popular, que su presidente de partido es Rafael López Aliaga. No sé qué opinan ustedes o qué pueden decir sobre eso. Creo que la dificultad que tuvimos en la primera vuelta fue el hecho de la larga lista de candidatos que han postulado, porque hubieron más de 30 candidatos, entonces leernos tal vez la carta de presentación, las propuestas y todo de cada candidato, averiguar, era una tarea muy complicada, y más para las zonas rurales que ni siquiera tienen conexión a internet, ¿o no, compañeros? Muy aparte que también exactamente fueron 35, ¿no?, candidatos, de los cuales, si nos ponemos a reflexionar un poco, podemos, analizando la situación en este contexto, podemos decir que no todas hemos visto todos los partidos políticos o todas esas propuestas, que deberíamos haberlas analizado en este caso, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, son tantos partidos en los cuales nos hemos perdido, y solamente por los más conocidos y por las personas que más tal vez ya tenemos experiencia de que o tal vez nos dan un fósforo, un tupper, un lápiz o algo, entonces podemos ver que nos hemos ido por las personas que ya conocemos y más no le hemos dado esa oportunidad a los partidos nuevos o los que quieren ingresar, ¿no?, tal vez a gobernar el país. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sin embargo, yo creo que deberíamos destacar el hecho de que en las últimas elecciones que han habido, han salido nuevos partidos políticos que pueden destacar en el futuro, después de este periodo, ¿no?, de elecciones, como lo son el partido de Jorge Nieto, el otro partido de Marisol Perestello, que creo que han tenido propuestas muy buenas. De Carlos Spa también estuvo buena sus propuestas. Yo considero que era uno de los mejores, contando con Pérez Nieto y con Marisol Perestello. Eran los tres que tenían buenas propuestas, buenas experiencias y también tenían buena carta de presentación, a diferencia de los demás, ¿no? Sí, coincido con ustedes, de verdad, porque personalmente en sí habría revisado exagerando pues entre uno o dos planes de gobierno, más por el tema de lo que es, por el tema de los estudios, por el tema de quizás estar involucrada en lo que es proyección social, como todas sabemos que estamos en la universidad llevando eso, y también por la larga lista de presidentes a elección, ¿no? Hay muchas cosas que revisar y pues el tiempo también no da. Ahora también hablamos de lo que es la educación, cómo hacemos en las zonas alejadas, en las zonas rurales, ¿no?, donde muchas personas no están involucradas o no están teniendo el acceso a la educación. ¿Cómo hacemos con esas personas que no llegan a tener la información pertinente, ¿no?, para dar su voto Sí, además podemos darnos cuenta que no ha habido un buen filtro de candidatos. Siempre se ha visto que todos, y esto se ha notado más en estas elecciones, ya que ha habido muchos candidatos. En sí, se deben de establecer filtros para que pueda haber cierto número de candidatos específicos y también que sus planes de trabajo estén dirigidos
al bien de la sociedad, no tanto el bienestar propio, ya que sí se ha dado cuenta cuando llegan al poder, muchos de estos se olvidan de lo que en sí sucede en la realidad peruana, algo que en sí al peruano le incomoda, pero seguimos cometiendo ese mismo error de elegir mal a nuestros candidatos o a quien nos va a representar en el futuro. Es que el peruano no tiene memoria, si se dan cuenta, cuando en este caso algún partido político entra a gobernarnos en específico, puede ser no Pedro Castillo, como fue Ollanta en estos gobiernos. Si bien es cierto, se dieron, en el caso de Ollanta, no se crearon programas en sí en beneficio de la población, pero ¿qué hizo esto? Que se vuelva más asistencialista, ¿no? De que las personas dependan de los demás, en este caso del Estado, a que reciban apoyo económico, apoyo con víveres, ya sea en programas de leche en este caso, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el hecho de que nosotros el Estado brinde y que estas personas no tengan ningún esfuerzo por recibir estos insumos o este beneficio, ¿qué está causando? Que dependamos y que queramos que entren ¿no? Gobernantes que nos den todo lo que nosotros necesitamos, y a veces pedimos el tema de la igualdad, ¿no? Pero yo consideramos que en este punto no todo se trata de igualdad, ¿no? Porque no todos merecemos, porque hay algunos que nos esforzamos para seguir adelante, pero hay personas que se conforman con lo que tienen y esperan de los demás para que ellos puedan sobresalir. Entonces, si decimos, ¿no?, que tenemos malos gobernantes, ¿por qué los seguimos religiendo? En este caso de Fujimori, hablamos tan mal del partido que ha tenido, o del gobierno que ha tenido su papá, en este caso, ¿por qué seguimos confiando y sigue llegando hasta el final en todas las elecciones casi, ¿no? En los últimos 15 años, Keiko ha estado casi en los finales, en los segundos puestos, ¿no? Entonces, si reclamamos de que queremos un cambio, una mejora, pero nosotros somos los que estamos cometiendo el mismo error a cada rato, ¿no? Nos olvidamos de todo lo que ha pasado y volvemos a caer en lo mismo. Y considero que eso también es algo, un aspecto que debemos cambiar para poder mejorar, ¿no? Sí, tocando el tema del asistencialismo, muchos de los políticos se enfocan en eso. Por ejemplo, hace poco, viajando en el transporte público, escuchaba cómo nuestros propios hermanos expresaban, ¿no?, votar por tal candidato porque nos está ofreciendo plazas, nos está ofreciendo todo fácil, y a eso está acostumbrado el pueblo, a que le den todo a manos llenas y no ganárselo con esfuerzo. Creo que ese punto también le conviene a muchos políticos, ya que en su plan o sus planes para hacer su campaña electoral siempre se van a las zonas más alejadas, a llevar, no sé, como ya lo mencionó, táperes, promesas que tal vez supuestamente vayan a cumplir según lleguen al gobierno, pero al final no lo cumplen. Simplemente se concentran en promesas vacías, le dan como sus propuestas, sus ollas, sus lápices, cualquier cosa con tal de conseguir votos, y luego se olvidan de ellos. Y creo que ese es un punto importante que también la misma población no se pone a pensar o no tiene en cuenta. Claro, también los peruanos nos hemos acostumbrado a que yo ayudo a un partido político y ya tengo asegurado una plaza en la municipalidad, ya tengo asegurado una plaza en una institución pública, ya tengo asegurado una plaza en alguna empresa, o tengo asegurado mi adjudicación, tengo asegurado ganar una obra de construcción, y ya, pues a eso, o sea, si yo apoyo, ya tengo asegurado algo. Y en eso no debemos basarnos, porque en sí el peruano se ha acostumbrado tanto a eso que ya no se esfuerzan por lo demás. Sí, es que también los partidos políticos nos han acostumbrado a eso, porque a ellos no les conviene que la población brindar la educación. Porque ¿qué pasa? Si los partidos políticos ofrecen educación de calidad, ¿qué va a pasar con el pueblo? Se va a empoderar y no va a votar por estos partidos, incluso se levantarían y ninguna de estas listas lograrían a participar. Sí, claro, aquí es más que nada lo que se emplea y lo que se aplica, que el poder o el que ejerce el poder quiere que seamos más ignorantes de los que podamos ser, porque a diferencia, si uno se informa, si uno está bien informado, puede siquiera hacer este análisis, ¿no? ¿Quién me conviene o quién sí tiene la mejor propuesta o qué beneficios trae a la sociedad?
pero no, como dice, los candidatos quieren al más ignorante para su propio beneficio. Sí, en esa parte también, como dicen, ¿no? El peruano no tiene memoria, pero también tenemos a las instituciones, como lo que son el Jurado Nacional de Elecciones o la misma OMPE también, ¿no? Que considero yo que deberían ya de poner quizás restricciones o algunos filtros, ¿no? Para poder así considerar a las personas que se van a lanzar a elección. Hemos tenido más de 100 candidatos para elecciones en lo que es la primera vuelta, y considero yo que muchos de ellos están involucrados en lo que son diversos delitos. Entonces, desde ya esos deberían quizás no ser considerados ya, ¿no? Porque tener esa experiencia ya en delitos, como que ya no los hace personas confiables, ¿no? Entonces, ya vemos como personas que sí o sí van a entrar al poder, pero para su propia conveniencia. Bueno, tomando el tema de la OMPE, sí se ha visto en la primera vuelta que ha habido bastantes deficiencias, demasiadas deficiencias, porque hemos tenido elecciones 2 días básicamente y se tenía que plasmar en un solo día por el hecho del tema de la tardanza en las actas de votación. Entonces, y en las instalaciones de mesas. Incluso yo he visto como un día antes recién estaban mandando las actas y se supone o se tenía entendido que las actas tienen que ir resguardadas por Jurado Nacional de Elecciones, por los que están encargados, no por el mismo OMPE. Por eso trabajan, bueno, se solicita, se hace una campaña donde se solicita personal una semana, exclusivamente para eso. Y he visto que un día antes, en la noche, 10 de la noche, recién están mandando las actas y con un carro extraño, o sea, muy aledaño al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la transparencia, del beneficio para el pueblo, si los mismos no logramos eso, ¿no? Y sin contar también que después ya de haber votado, muchas de las actas que se lo han botado a la basura, o se encontraron en bolsas de basura fuera de donde deberían estar las actas, ¿no? Ha habido también miembros de mesas que han estado cambiando votos, entonces ahí ya no hay una seguridad de que nuestro voto se esté respetando. Y sin contar que los muertos, querían que los muertos revivieran para el día de los votos, porque dentro de las listas figuraban todo, personas fallecidas hace 1 año, 2 años, entonces esas listas no estaban actualizadas. Claro, muy aparte porque lo hacían, en este caso, por beneficio propio, ¿no? Si nos damos cuenta, hoy en día todos vemos por el beneficio y el bienestar de cada uno, más no pensamos en los demás. Si un partido político o si llega a ser presidente, una persona sube al poder porque quiere obtener un beneficio de ello, ¿no? Que es dinero, poder, todo lo que es el tema de que quiere ambicia tener más, ¿no? No se conforma con lo que tiene. Entonces, ¿qué podemos decir? Que detrás de todas estas dificultades que se ha observado y irregularidades que hemos visto con el tema de la SOPE, de los módulos y todo lo demás que ha sido un boom en las noticias y en las redes sociales y en general en el mundo, ¿no? Porque hemos sido titulares en todas las noticias de muchos países. Entonces podemos decir que detrás de ello no solamente están estas organizaciones como es el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, sino que los mismos políticos están detrás de todo ello, que entre ellos mismos existe esa envidia y esas ganas de querer salir o ganar o ambiciar el poder, que entre ellos mismos se tratan de hacerse caer, ¿no? Entonces considero que también detrás de ello ahí están los políticos, los partidos que son más fuertes. Claro, es que cada uno en sí busca su beneficio, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, también en la segunda vuelta, ya tenemos electa presidenta a Keiko. Por fin se le cumplió. A la cuarta, pero se le cumplió. Entonces, yo creo que la gran mayoría votó por Fujimori por el hecho del mal menor. Ahorita fue igual que las votaciones pasadas, ¿no? Que votaron por el mal menor. O sea, creían que el mal menor era Pedro Castillo a Keiko Fujimori. Y ahora nuestro mal menor fue justo por la que no queríamos votar, o la gran mayoría de la población no quería votar, y ahora es nuestra electa presidenta. Ahora hay que ver cuál es su manejo. O sea, ya se le está dando la oportunidad de ejercer el poder
Ahora hay que ver qué tal lo ejerce, o sea, tantas promesas, ojalá las cumpla. Si bien es cierto, los peruanos, o bueno, toda la gran mayoría de la población, confía todavía en el Partido de Fuerza Popular por su papá. Hay que ser honestos, es por su papá. ¿Por qué? Porque en el tiempo del terrorismo fue ahí donde él acabó básicamente con eso, ¿no? Entonces es por ello que hizo obras, a diferencia de los demás políticos que simplemente van a hacer sus campañas a lugares alejados. Él sí fue a hacer sus campañas igual a lugares alejados, pero también dejó su huella en cada lugar alejado. Por ejemplo, San Pedro de Cajas, que está en Tarma, hay 2 colegios que fueron parte de su gestión de Alberto Fujimori. Entonces, en ese aspecto, considero que la gente todavía tiene ese pensamiento de que si su padre lo hizo, ella también lo va a hacer. No sé qué opinan ustedes. Claro, yo todavía tengo cierta pizca de fe. ¿Por qué? Porque ella ha crecido en todo este ámbito político. Ella sabe cómo se maneja este ámbito político. Ha sido primera dama de su papá. Entonces creo que ella tiene la experiencia suficiente como para poder gobernar bien un país. Y como tú lo dices, ha ido tratando de llegar a la presidenta durante muchísimos años. Son varias elecciones a las cuales ella ha llegado al segundo puesto y no ha llegado, pero este año se le hizo. Entonces esperemos que de verdad su plan de gobierno se cumpla y lo haga de manera correcta, ¿no? Y no que solo se centre en lo que han hecho nuestros presidentes anteriores, que simplemente fue agarrar dinero o hacer cualquier cosa con el país, o ser simplemente una marioneta para otras personas y dejar al país vuelto de cabeza. Sí, en algo que yo quisiera destacar también personalmente en esta segunda vuelta es que siempre en las segundas vueltas se llega a oponer la derecha contra la izquierda. Siempre vemos este resultado. En las elecciones pasadas estuvo Keiko y Castillo. Como dice el peruano, por no pasar lo mismo, por tener esa misma desconfianza con Keiko, eligieron por Castillo. ¿Y qué sucedió? Se tomó a la izquierda, pero no una izquierda sostenible, una izquierda como tal y verdadera para que pueda sostener al país y preocuparse por el Perú en sí. Sino eligieron esto, pero salió mal. Se les jugó, el juego salió mal, como se dice. Y ahora lo que hemos podido evidenciar es que igual se interpuso derecha con izquierda. ¿Por qué no hemos elegido esta vez? Por la derecha. Entonces podemos ver o tal vez dar esas miras positivas de que ahora sí va a salir algo bueno o sí se va a dar ese beneficio al Perú como debe de ser y resolver los problemas sociales que en sí afectan demasiado a la sociedad. Hablando de la segunda vuelta, hemos visto también cómo JP ha querido robar la identidad de Pedro Castillo, identificándose con el sombrerito, ¿no? Porque recordemos que muchos de los pobladores que han votado por Pedro Castillo fue porque era un profesor y se dedicaba a lo que era la agricultura, ¿no? Entonces llegaba más que nada a las zonas rurales. Entonces, más que nada por eso creo que se dejaron influenciar las personas y JP quería tener lo mismo que tuvo Pedro Castillo, pero no lo ha logrado porque se ha involucrado ya con el tema de Sendero Luminoso y todo ello, ¿no? Entonces creo que se lo lleva en desventaja también. Y por otro lado también mencionaban que aún el pueblo tiene lo que es una pizca y confianza, como dicen en el partido de Fuerza Popular. Uno por el tema económico quizás, ¿no? Que en el segundo gobierno de Alan se dio lo que es la hiperinflación, donde se hacían colas para comprar hasta 5 panes o colas para comprar lo que son 1 kilo o medio kilo de arroz de azúcar. Entonces, con el gobierno de Fujimori, al poder privatizar todas las empresas, es que se ha podido mejorar y salir de esa crisis que había, ¿no? Entonces, y más que ahora, vemos también, todos hemos sido parte de esto, que los pasajes han subido demasiado, ya sabemos por el tema de lo que son el petróleo y todo eso, ¿no? Entonces también nosotros buscamos estabilidad económica y todo eso vieron en Fuerza Popular, ¿no? Que ahora tenemos, como dice ya, candidato electa que es Keiko. Sí, justo sobre eso. Si bien es cierto, como les mencionaba, ¿no? El papá de Keiko, Alberto Fujimori, privatizó las empresas. O sea, nadie se queja de que tuvo buenas acciones. Por eso es que, como dice esa frase, ¿no? El peruano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por eso que considero que incluso redundando en el tema de JP, es que la diferencia entre JP y Castillo es que Castillo sí venía de abajo.
a diferencia de JP, porque en el noticiero se vieron muchas cosas de JP, a diferencia de Castillo, y el hecho de robar su identidad o hacerse pasar por algo que no era, como que en algún punto le ha jugado en contra. Y muy aparte de eso, que estaba aliado con Antauro Humala, y si bien es cierto, Antauro Humala ha tenido incidentes, ¿no? Antecedentes. Y contar, creo que ese ha sido su declive en ese hecho. O sea, con eso se ha descendido en las votaciones, porque también hay que ser sinceros, Pedro Castillo ha tenido bastante apoyo de las provincias, ¿no? Más que de Lima, porque Lima siempre vemos que vota por Keiko, o vota por Renovación Popular, o vota por gente de su misma zona, por así decirlo. Entonces, eso siempre se ha visto. En cambio, pero como dicen, no, Lima no es el Perú. Somos bastantes provincias, bastantes distritos, en los cuales hemos estado viendo, hemos estado observando todo lo que se ha estado dando a lo largo de esta campaña electoral, de este proceso, ¿no? Entonces, ya tenemos candidata electa y esperemos, como decimos todos, que cumpla y que logre todo lo que ha mencionado. Porque sí tuve la oportunidad de escuchar 2 o 3 proyectos de Keiko Fujimori y considero que para los jóvenes tiene muy buenos proyectos. Pero implica también el apoyo del Estado, el apoyo del Congreso, porque como siempre dicen, ¿no? El Congreso es como si fuera la mamá del presidente. El Congreso tiene que admitir para que el presidente pueda hacer algo. Entonces también va a depender de eso. Y sabemos que actualmente tenemos un Congreso bicameral que predomina fuerza popular. Entonces, como ya predomina fuerza popular tanto en el Congreso y ahora en la presidencia, esperemos que hagan un trabajo conjunto, ya pues que lo hagan bien. Mencionabas propuestas para jóvenes, sí, también considero yo y también considero las propuestas para lo que son los adultos mayores. Últimamente se ha visto que por el tema de lo que es presupuesto, digamos en pensión 65, ¿no? Vemos que las listas han menorado demasiado. Solo estas listas se renuevan, como sabemos, se renuevan cada 2 meses y son muy pocos los que salen beneficiados, considerando que son muchos que clasifican como pobre extremo, ¿no? Sin embargo, por el tema del presupuesto es que quizás no se llevan a cabo o no se cumple con este beneficio para lo que son los adultos mayores. Ahora, lo que está proponiendo Keiko es hacer la pensión universal. Y para esto, de verdad, debe hacer lo posible, considero yo, para poder mejorar la situación de estos adultos mayores, ¿no? Ya que, como sabemos, son muchos quienes ya sufren de diversas enfermedades y no pueden ya sostenerse por sí solos. Pero yo me pregunto, si Keiko llegó al gobierno, ¿fue por un voto consciente o realmente habrá sido por un ya, ¿qué vamos a hacer, no? Es como que si nos ponemos a analizar, es como una resignación que hemos hecho y se habla de la generación actual, ¿no? De que los jóvenes tienen que ver por su futuro, de que total, ¿no? Las personas mayores o adultas ya son personas realizadas, ¿no? Muchos de ellos profesionales, muchos no, muchos se han conformado con lo que tienen, muchas personas se han salido y se han superado y han salido adelante, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar nosotros los jóvenes en este caso, y a nivel personal de cada uno de ustedes, ¿realmente habremos dado nuestro voto de forma consciente? ¿O solamente nos habremos dejado guiar por las redes sociales, que hoy en día es un tema, o nos enteramos todo a través de ellas, ¿no? Por medios de Facebook, TikTok, más que nada, por el tema de Instagram, WhatsApp? Entonces todos estos medios nos han orientado a nosotros a inclinarnos hacia un lado, a resignarnos por el otro. Entonces, si bien es cierto, JP estaba muy arriba, o sea, todos teníamos en mente, ¿no? Otra vez, Keiko, JP, como hace algunos años atrás, Castillo, Keiko, ¿no? Nadie sabía que Castillo iba a llegar a la segunda vuelta, entonces fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Entonces decíamos y hablábamos de que el tema de que Pedro Castillo viene desde abajo, todos conocen lo que es el tema de guerrear, de trabajar de noche, de ganarse el dinero de forma con sacrificio y sudor, ¿no? En ese esfuerzo, en este caso. Pero si hablamos del tema de que
se le dio esa oportunidad porque sabíamos que Keiko es un partido muy conocido y que gobierna casi el Perú, ¿no? Podemos decir que, como lo dijo Naomi, es como que el Congreso es el cerebro, ¿no? Es como que no se puede hacer nada si es que el Congreso no acepta o deniega algo, ¿no? Entonces, si nos basamos en eso, Pedro Castillo solamente fue un títere, es como una marioneta que lo utilizaron para que él mismo se manche, ¿no? ¿Por qué creen que cayó en eso? Por el tema del dinero, ¿no? El beneficio o el lucro, tal vez por salir y querer obtener más. Entonces, nos ponemos a analizar el mismo tema o recaímos en el mismo tema, ¿no? El mismo hecho de que seguimos cometiendo los mismos errores, de que lo hacemos desinformadamente, lo hacemos apresuradamente, deliberadamente, sin analizar, yo creo, bien los partidos políticos que existen ya, ¿no? Pero lamentablemente desconfiamos de las personas que no conocemos a las personas que ya conocemos, ¿no? Bien dice el dicho que más vale por uno conocido que uno por conocerlo, pero entonces, ¿qué influencia cree que tienen las redes sociales hoy en día para lo que ha influido en este caso en las elecciones de primera y segunda vuelta? Yo creo que las redes sociales en sí, de manera personal, yo me enteré de varios partidos políticos sobre sus planes de gobierno por las redes sociales. Y creo que los jóvenes en esta parte fueron de bastante ayuda, ya que, o sea, ellos mismos se ponían a pensar o se ponían en el criterio de vamos a analizar bien las propuestas para saber quién de verdad va a cumplir o quién tiene los 10 puestos en la tierra para hacer su plan de gobierno real. Entonces, creo que los jóvenes de ahora están más centrados en la realidad que estamos viviendo, no tanto como ya el beneficio propio, porque eso también se ve en la población. Siguen a un político para conseguir un beneficio propio, ¿no? Pero ahora los jóvenes ya se están centrando más que nada en el beneficio de todo el país, en el beneficio de toda la comunidad. Entonces creo que también las redes sociales fueron de manera influyente, pues un buen uso que le dieron a hacer. Claro, en los últimos años las redes sociales, en especial TikTok, se volvió un boom, porque lo empezaron a utilizar los que conocemos, ¿no? Como generación Z y nuestras generaciones. Con los memes, a través de stickers. Ajá, claro. Y últimamente fue ese el hecho de que los jóvenes, o sea, algunos sí se dejaban influenciar por los que considerábamos los que son conocidos como streamers, por nuestros streamers favoritos, o con quién, ¿no? Por ejemplo, Kurwen tenía tiene un canal de podcast donde ha estado criticando a lo largo de toda esta campaña electoral a los políticos. Incluso los entrevistados. Los ha entrevistado. Y si bien es cierto, ha habido políticos que por miedo, por no saber qué decir, incluso en los mismos podcasts donde se han presentado, han pisado, por así decirlo, el palito, y es donde se han ido de declive. Porque habían políticos que estaban en la cabeza, en la punta, al lado de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, porque ahí también estaba. En su momento estuvo Wolfgang Grosso cuando no se lo veía, subió las encuestas por las redes sociales, por el movimiento de redes sociales. A Nieto tampoco se lo veía, empezó a influenciarse con las redes sociales donde jóvenes, por voto consciente, decidieron apoyarle de manera externa o gratuita, ¿no? Porque creían en su partido, creían en eso. Entonces, él también empezó a subir y empezaron a subir así, ¿no? Incluso denominaron Jorge Nieto como el presidente de los jóvenes. Sí, pero también hablamos de la parte negativa, porque hay que ser sinceros, el TikTok no solamente ha sido usado para sacar fragmentos de las propuestas, de los debates, ha sido más utilizado para cortar videos sobre justo Carlos Álvarez imitando lo que es Acuña, ¿no? Yo no quiero ser presidente. Exacto. Y ese fue un video que se hizo súper viral en redes sociales. Y es de horror. Exacto. Y eran los fragmentos de videos que más aparecían en TikTok. Y hablando de los debates también. No solamente se enfocaban en decir o darnos a conocer sus propuestas,
¿En qué se enfocaban en atacarse? Más parecía una pelea para sacar sus tratitos sucios que de verdad centrarse en las propuestas que querían darle al país. Claro, redundando a algo que dijo Nico hace un momento, dentro de uno de los debates, yo personalmente lo vi por TikTok, donde debatía Keiko Fujimori con Marisol. No, con Nieto. Y Nieto le decía a Keiko, señora, usted ha gobernado el Perú. O sea, estos últimos años, básicamente Keiko gobernó el Perú. Él vivió lo que todos pensamos. Exacto. O sea, él expresó lo que todos los peruanos creíamos o pensábamos. O sabemos, pero Sí, porque Keiko, o bueno, el partido de Keiko dominó el Congreso. Entonces, claro, como ya mayoría. mencionaron, sin el Congreso el presidente no puede hacer nada. Y justo esos congresistas fueron los que cambiaron el tema del Congreso, de unicameral a bicameral. Y personalmente yo considero que la bicameralidad es por gusto. Porque hay dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pucha, me reúno en un lado y luego el otro lado aprueba, vuelve a leer lo mismo. O sea, más nos demoramos en leyes que sí necesita el pueblo, que sí necesita la población. Entonces yo considero que lo que hizo en su momento Vizcarra estuvo bien. O sea, también tuvo sus pros y sus contras, pero encapsulando esa parte, sí hizo bien de pasar de la bicameralidad a la unicameralidad. Y aparte de eso, la reelección de congresistas. Porque, si bien es cierto... Y eso fue la causa por la cual también lo sacaron, ¿no? Y lo becaron. Sí, porque sabían que si Vizcarra postulaba a la presidencia, la mayoría de la población iba a votar por Vizcarra. Claro. Porque, seamos conscientes, Vizcarra, en el corto periodo de tiempo que fue presidente, hizo más cosas que muchos presidentes que han estado durante mucho tiempo en la presidencia. Sí. Y además hay que dejar en claro que se ganó el pueblo. En pocas palabras. Sí, fue un presidente que se ganó a los ciudadanos, se ganó al pueblo, se vio esa confianza de trabajo, donde también el ciudadano como tal participaba, se le veía contento. Entonces, en pocas palabras, agradecido con el trabajo que hacía un candidato, con el trabajo que hacía un presidente, cuando sí sabe lo que hace. Y cuando no lo hace como uno quiere o propio interés, ahí se ve la incomodidad del ciudadano. Y por el ámbito no fue eso. Decían que han robado, pero compartía con el pueblo. Pero se dan cuenta que ha sido por las redes sociales por las cuales nos hemos enterado hasta temas privados del presidente, ¿no? En este caso, también, no cada quien es santo de su propia devoción. Siempre hay entre, cosas y yo malas. creo que cada partido político y cada candidato que quiere asumir el poder tiene esa intención y esas ganas de querer hacer un buen gobierno, de hacer las cosas bien, pero si nos damos cuenta, no solamente se trata de ti, sino al partido en el cual tú te incluyes, y es los que el tema que tú te tienes que adaptar a sus normas, a sus políticas, y si tú no te adaptas, es como Pedro Castillo. Si te das cuenta, su partido político lo ha apoyado, no lo ha apoyado, se lavó las manos cuando lo involucraron en temas en este caso de corrupción. Como yo escuché escuché de gente aledaña, o en el transporte público también, donde decían, o sea, Pedro Castillo ha sido tan tonto que ha robado para los demás y no ha robado para él. O sea, en eso también, ¿no? Sí, él se ha llevado pena privativa de la libertad por robar para los demás, pero no para él no. O sea, él no se ha beneficiado. Entonces también hay que ver ese tema. Y también no estamos analizando el tema de cómo hay candidatos que realmente en este punto, si hablamos de regidores, alcaldes, todos de los que son estas personas que han asumido el poder, sus estudios, hasta del mismo Acuña, ¿no? Que ha sido una controversia todo este tema de que su título, de que todos sus certificados han sido falsificados, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos enterado? Creo que ha sido por los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, que hoy en día es un boom, ¿no? Entonces podemos decir que las redes sociales también es algo positivo, pero también tiene cosas negativas. A veces es como un cuchillo, pues tiene de doble filo, obviamente, pero creo que los jóvenes, y también nos llama la atención el hecho de que si hay un candidato que tiene
características alegres, positivas, que es de buena onda, decimos ya, por él. Porque muchos ciudadanos, aunque parezca chistoso, gracioso, han votado por Keiko porque iba a bajar la cerveza, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos 3 por 10. Porque sí, también, porque han visto que en varias cédulas figuraban que por ti, Kiara, por ti, ¿cómo se llama la otra hija? Kiara. Sí, pero votaban eso, y hablando del que lo mencionaba Nicole, ¿no? El tema del voto informado o del voto influenciado, eso ya es voto influenciado, porque eso no tiene nada que ver con su trámite. Pero si hablamos también del voto vacío, no lo que creíamos que si marcábamos por los dos o lo rayábamos, lo tachábamos o no votábamos y lo dejábamos en blanco, creíamos que nos lavábamos la mano y decíamos, bueno, no me quiero sentir culpable por votar por Keiko o votar, pues, en este caso, por JP. Estoy con la conciencia limpia. Tranquila, o algunos decidían, ¿no? Mejor no voy a votar, pago mi multa, bueno, como tengo ahí vivo en zona pobre, ¿no? En caso que he escuchado, ¿no? Es como que digo, no, prefiero pagar mi multa a ir a votar, no es como que se lavaron las manos, pero ¿qué hizo eso? Ahí es eso, la falta de conciencia. Claro, pero eso, y eso, ¿quiénes más influenciaron en eso? El tema de las redes sociales. A veces hay personas que informan o hacen una mala información, en este caso. Si dicen, no, si tú no votas por nada o te dicen esto se considera nulo, pero si nos damos cuenta, y en el conteo de todos los votos es como que sospechoso, ¿no? Y hasta en la primera vuelta que decía, revivían a los muertos. Y habían personas vivas que aparecían o figuraban en la RNE como personas fallecidas. O también el candidato que había fallecido, pero seguía ahí el nombre en la cédula de postulación. Entonces, ¿qué pasa con...? Y hubo algo gracioso que no se estaban viendo en el tema de la página de la OMPE, que decían que al supuesto lugar donde se fue Alan, había una votación. O sea, todos creían... Y ganó. Ajá, y claro, y que estaba votando por Keiko. Pero solo era una persona. Una sola persona, y todo el mundo estaba... hasta en el noticiero salió que más seguro que el que había votado ahí era Alan García, y que estaba vivo. O sea, yo creo que en este punto, al hecho como estamos, si a Alan se le da la gana de aparecer y postular, todo el mundo vota por Alan. Claro, porque en este caso Alan García en su primer gobierno sí hizo buenas cosas, incluso el negocio para aquellas personas que se dedicaban al negocio o a la venta, en este caso de todo tipo de prendas, tenía un buen ingreso, ¿no? Por sus ventas, ¿no? Había mucha, en este caso el presidente hizo que hubiera productividad en este caso, ¿no? Pero si hablamos en el segundo gobierno, dijo, bueno, yo hice cosas buenas, no toca hacer las malas. Es como que ya, bueno, ya, confórmense con lo que hice en el primer gobierno. Ahora se toca arreglé el tema de la inflación en este caso, pero en su gobierno se dio con más intensidad ese tema de la inflación después, ¿no? Donde todos ya se arrepentían y decían, ¿por qué he votado por él? Entonces, pero si nos damos cuenta también, a veces nos dejamos llevar por las apariencias nada más, porque si bien es cierto, Alan García era un buen orador, tenía buena labia en este caso, no se volvía... Sí, con 2-3 palabras te enamoraba. Y por eso decían, yo quiero ser como Alan y no como Cuña. Porque él era conocedor de las cosas que sí quería hacer, entonces quería hacerlas bien, en pocas palabras. Por eso la gente más confiaba, y como también era un buen orador, un buen conocedor de lo que hace, entonces ha hecho cosas bien en su primer gobierno. Es que creo que a todos les gana el dinero, la ambición, ¿no? Porque todos entran con el propósito de querer hacer algo por el Perú, pero ya el tema de la ambición ya les gana a todos, absolutamente. Considero a que también todos. eso tiene que ver con sus consejeros. Es que todo influye, en este caso, si nosotros nos encontramos, hasta nosotros mismos, ¿no? Ya decimos, ya vamos a cambiar el país, ya. Nos postulamos, pero ya llegamos, ya no mi presidente y nosotros Congreso, ¿ya? Entonces llegamos y nos ofrecen, ¿no? Mira, señorita Nicole, licenciada, abogada, lo que sea, ¿no? Que más adelante lo vamos a hacer. Entonces te ofrecen un fajote así de dinero y te dicen, por favor, solo una firma. Eso ¿no? dices ahorita. Claro, pero son dólares, pues no son en este caso. Bueno, esa es la primera que va a caer, entonces. Es que... Yo prefiero, como escuché en uno de los videos de HH, prefiero decir
como dijo ¿no? Jorge Luna. Prefiero decir, ¿sabe qué, pueblo? Yo voy a hacer esta obra, tanto va a costar, pero 2 millones para mí. Listo. Pero es que... Entonces es mejor que le digas a que le mienta. Pero si es que dices estas cosas, el pueblo no va a mentir. Por eso es que muchos, los políticos mienten. Y no solamente los políticos, sino todas las empresas, de la mano todos se alinean, porque dicen, ya vamos a hacer, en este caso un claro ejemplo, clarísimo, el tema del Colegio Mariscal Castilla, que fue construido hace pocos años y si hemos visto en las noticias, su infraestructura ya está dañada, está rajada, o sea, lo han hecho con materiales. ¿Y cuánto de presupuesto creen que ha tenido ese colegio? Entonces, si nos ponemos a analizar, es que no solamente viene del Estado, sino que son en general todas las empresas. Y nosotros estamos, en este caso, la juventud ha crecido con ese pensamiento, ¿no? De que puedo hacer las cosas bien al inicio, pero después las hago como quiero, o tal vez ya saco beneficio, ¿no? O lucro para mí, para mi familia o para mi entorno, ¿no? Es por eso que también el hecho de encontrar trabajo hoy en día, muchos jóvenes con las personas discapacitadas, en este caso las personas que tal vez tienen una deficiencia física, mental, entonces no tienen ese, por decir, no son realmente valorados por lo que realmente saben, ¿no? Sino son juzgados y son estigmatizados por el tema de lo que vemos, más no de lo que realmente esta persona puede llegar a ser o qué tan importante puede ser para esta empresa o para este trabajo, ¿no? Es por ello que no vemos casi ningún profesional que se desarrolle o trabaje o que haya hecho grandes cosas en el país, ¿no? Sin embargo, si nos damos cuenta en el tema de personas que ni siquiera han tenido estudios, si analizamos en el tema de las personas que han subido para la seguridad de la ciudadanía también, son personas que por haber ayudado o participado en un partido político subieron al cargo y votaron a personas que realmente sí necesitaban ese trabajo, ¿no? O que sí estaban bien capacitadas. Y que conocen sus labores, ¿no? Y a veces entran personas que no tienen esas ganas de trabajar o esa capacidad de desenvolverse como se requiere, ¿no? En cada trabajo, en cada empleo, porque no todos los empleos requieren de las mismas habilidades, ¿no? Entonces creo que eso también debilita a que las personas podamos seguir esforzándonos, porque ya sabemos que va a pasar esto, ¿no? Yo salgo, yo me egreso, termino la universidad, y lo que pasa con muchos jóvenes, ¿no? Terminan la carrera y se dedican a trabajar en un restaurante, se dedican a vender, menos a ejercer la carrera. ¿Y por qué sucede esto? Porque no encuentran trabajo, porque no se les da la oportunidad a aquellas personas que tal vez recién están empezando, ¿no? Y muchas veces hemos visto, para obtener un trabajo se necesita experiencia, hasta para subir al tema de la política o meterte a este mundo, necesitas tener experiencia. Como los jóvenes que no hay experiencia, claro, no les dan la oportunidad. Si no nos dan esa oportunidad, ¿cómo podemos demostrar que sí tenemos las habilidades o tenemos esa capacidad de poder aprender, ¿no? Entonces, consideramos ese modelo. Ya, pero relacionado al tema del trabajo con política, hemos visto también la presencia de señoritas dentro de lo que es el gobierno, señoritas sin estudios culminados o algunas incluso sin experiencias, que han salido en los noticieros, que no habían terminado la carrera pero ya estaban metidas ya como secretarias o algún tipo de personal, ¿no? Y eran remuneradas más de 3,000 soles, ¿verdad? Más de 3,000 soles. Y los jóvenes que se matan estudiando más de 5 años, no logramos nada. Se recuerdan de los memes de las candidatas de donde decían, ¿no? Si yo estoy aquí, señor, no es por mi plata, ¿no? Es por mi plata. Donde también metían la comparación, ¿no? Donde justo mencionaba de HH, el tema de ese programa interesante, donde decía que hasta ellos sabían expresarse mejor y hacían mejores cosas y daban mejor oportunidades laborales a personas que realmente lo necesitaban. Que necesitaban, ¿no? Entonces, sí. Ya bueno, la política seguirá siendo política hasta el final de los tiempos. No podemos hacer nada, pero podemos hacer el gran cambio si votamos de manera consciente. Por eso es que para todos ustedes hacemos un llamado a que hagan en estas próximas elecciones de octubre, en los distritos, provincias, regiones, su voto consciente por los nuevos gobernadores regionales, locales y provinciales. Así que
haz tu voto consciente y nos vemos la próxima edición a la misma hora, por el mismo canal y en el mismo lugar, o quién sabe, quizás la cambiemos o nos transfiramos a otro lugar. Pero esté atento a las nuevas publicaciones de este canal y venimos el próximo podcast con otro tema. ¡Chao, casitas! Muchas gracias por acompañarnos. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales.